Hola, esto es De Camino, programa 248. Nuestra vertiente 2 es la de ciencia y fe y hace ya bastantes programas estamos haciendo una especie de elenco de los ateos más conocidos, sobre todo porque el ateísmo reciente, suele mirar a la fe como una especie de agregado o de oposición a la razón, a la racionalidad o incluso a la ciencia. En nuestro programa anterior hablábamos de Jean-Paul Sartre, que fue un filósofo, pero también un escritor de cierto éxito. De hecho, pues ganó el Premio Nobel de Literatura, aunque no lo aceptó. Pues hoy tenemos otro Premio Nobel de Literatura, esta vez de Portugal. Estoy hablando de José Saramago, un escritor muy valorado, increíblemente talentoso y radicalmente ateo, con un ateísmo que, según veremos en este programa, tiene bastante de violento, aunque solo suceda con las palabras de un gran escritor. Esto es De Camino. Faltaban pocos meses para que José Saramago muriera. En ese momento vivía en la isla española de Lanzarote y de hecho falleció el 18 de junio de 2010 en la población de Tías, en esa isla de Lanzarote. Faltaban pues pocos meses para su muerte cuando él concedió una entrevista para el periódico colombiano El Tiempo. En esa entrevista, el periodista utiliza una descripción o un resumen de la vida de Saramago que el mismo autor portugués, porque él fue portugués, había hecho. Entonces el periodista empieza con estas palabras. El muchachito que anduvo descalzo por los campos de Aciñaga, el adolescente vestido de mono que desmontó y volvió a montar motores de automóviles, el hombre que durante años calculó pensiones de jubilación y consiguió subsidios de enfermedad, y que más adelante ayudó a hacer libros y después se puso a escribir algunos. Esto que acabo de leer, que fue leído también por el periodista del periódico El Tiempo, es la manera como Saramago resumía su propia vida. No suena algo particularmente espectacular. Entonces el periodista le pregunta, ha transcurrido una década desde que escribió ese esquema biográfico. ¿Añadiría algo? Y entonces responde Saramago, mi vida había sido rutina pura. A partir de los años 70, es decir, unos 50 años antes de su muerte, unos 40 años, perdón, antes de su muerte, dice, a partir de los años 70 comienzo a escribir. Para que nos ubiquemos, Saramago nació el 16 de noviembre del 22, o sea que los años 70 son unos 50 años de edad. Ahí empieza él a escribir. Y sigue diciendo este autor premio Nobel del año 1998. A partir de los años 70 comienzo a escribir. Siento que está todo dicho ahí, o sea, en el resumen que le acaba de leer el periodista. Ahora bien, hay que añadir un hecho. Soy ateo. Soy ateo. Considera importante, a pocos meses de morir, considera importante que quede claro su ateísmo. Saramago tuvo enormes cualidades como literato, un hombre de un talento impresionante, reconocido por la Academia Sueca, por eso le dieron el Premio Nobel de Literatura. La Academia Sueca destacó su capacidad para volver comprensible una realidad huidiza con parábolas sostenidas por la imaginación, la compasión y la ironía. Esto que acabo de leer es de la declaración que la Academia Sueca hizo cuando le otorgó el Premio Nobel, repito, en 1998. La relación que uno tiene con los autores que le gustan es una relación entrañable, no es algo puramente intelectual, es algo que va más allá. De esto no cabe duda. Y por eso
quizás para algunas personas puede resultar enojoso que nosotros aquí subrayemos el aspecto del ateísmo, porque claramente lo hacemos desde la convicción de los vacíos y las incoherencias de pensamiento en Saramago que le llevaron a afirmar que Dios no existe y otras cosas bastante más gruesas que comentaremos en unos pocos minutos. Entonces quiero advertir eso, que para las personas que simpatizan con un autor, pues es necesariamente incómodo escuchar un programa como este. Lo mismo que le puede suceder a uno si se descubren, qué sé yo, problemas, incoherencias, fraudes de un actor que a uno le encanta. Es algo incómodo, pero es un trabajo que hay que hacer. Es algo que hay que hacer. Le preguntan en esa misma entrevista, ¿experimenta lo que algunos filósofos llaman hoy una espiritualidad sin fe? Mira la respuesta de Saramago para que aprecies la calidad de expresión, el dominio del lenguaje que tiene este hombre, pero a la vez la pobreza, la terrible pobreza argumentativa que tiene. La Academia Sueca hablaba de la capacidad de ironía de Saramago, y esto es totalmente cierto. Una de las ironías de Saramago es que escribió muchísimo sobre religión. Él decía, no es interés mío personal, sino que como escritor tengo que referirme a lo que hay en la realidad, a lo que hay en la sociedad. Y en la sociedad, pues claramente hay gente religiosa. Esa era la explicación que él daba de por qué se metía tanto con la religión. Tiene, de hecho, un libro que se llama El Evangelio según Jesucristo. Y el tema religioso aparece en muchas de sus obras. Haciendo gala de su ironía, dice, se necesita tener un altísimo grado de un altísimo grado de religiosidad para ser un ateo como yo. Altísimo grado de religiosidad para ser un ateo como yo. Lo explica de esta manera. En el sentido etimológico, la religión es lo que une. Sabemos que estamos ligados al universo. Ahora bien, inferir que detrás de esta relación hay una causa primera me parece una afirmación gratuita sin base científica. Bueno, el hecho de que él haya utilizado esta frase es precisamente el motivo por el que lo hemos incluido en nuestro elenco, en nuestra antología de ateos. Fíjate cómo para él es evidente que la clave de todo está en la base científica. Si tú tienes una base científica, eso es verdad. Si careces de base científica, entonces no tienes derecho a expresarte o por lo menos a expresarlo en público. ¿Qué es eso? Pues eso tiene un nombre. Eso se llama cientificismo. Y precisamente en esta misma vertiente de ciencia y fe, pues hemos hablado y hemos hecho una amplia crítica al cientificismo. Un hombre tan talentoso, tan brillante como Saramago, parece que no tenía realmente claridad sobre este tema. Con una ingenuidad pasmosa, se rinde ante el cientificismo. Y mire, sigue la ironía. A lo mejor hay dos dioses. Uno que se llama física y el otro química. ¿Esto qué es? Esto se llama cientificismo. Ese es el nombre que tiene. Y Saramago, un genio de la literatura, se rinde, repito, con absoluta ingenuidad ante el cientificismo. Fyodor Dostoyevsky en Los hermanos Karamazov siembra una frase que se ha vuelto emblemática. Si Dios no existe, todo está permitido. ¿Qué le parece? Esa conclusión catastrofista de que si se destruye a Dios, todo el mal invadiría la vida humana no es cierta para mí. Este es otro punto que es interesante en Saramago. Él mismo lo dice en otras partes, que él es un relativista. Él le da una inmensa importancia a que se respete, pero en cierto sentido se idolatre los distintos puntos de vista. Por eso, pues, el papel del relativismo en su vida.
No se puede decir que cuando he hecho mal a alguien es por el hecho de no creer en Dios. Este es un modo muy triste de argumentar. Esto se llama falacia del hombre de paja. Lee, por favor, o mejor dicho, qué bueno que hubieras leído, Saramago, que hubieras leído a Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino se pregunta si una persona que no tiene la fe hace todo mal. Y responde, claro que no. Hay muchas cosas buenas que puede hacer una persona que no tiene la fe. Sea porque es ateo, sea porque es pagano, sea por lo que sea. Entonces, esto que plantea Saramago es una pura falacia. Si deseo hacer daño a alguien y decido no hacerlo, fíjate el poder de la decisión, no es porque Dios me toma del brazo para que no lo haga. Mira qué imagen tan ridícula de Dios tiene este señor. Es un Dios que interviene desde fuera y que frena, que impide la libertad humana. Muy parecido, por cierto, al Dios de Sartre. Es la conciencia interior propia. Está en tu naturaleza que no puedes hacerlo. En este sentido digo que soy ateo, pero no mala persona. Esta expresión de Saramago es muy popular. Hay mucha gente que pregunta, oye, pero realmente ser ateo significa que es mala persona. Pues ahí ves la postura de Saramago. Por otro lado, él era sumamente violento con respecto a la religión. Dice, siempre tendremos que morir de algo, pero ya se ha perdido la cuenta de los seres humanos muertos de las peores maneras. Una de ellas, la más criminal, la más absurda, la que más ofende a la simple razón, es aquella que desde el principio de los tiempos y de las civilizaciones manda matar en nombre de Dios. Es decir, al estilo de un Richard Dawkins o de tantos otros, lo que él está planteando es que la religión es un desastre para la racionalidad. Y dice aquí, la mayoría de los creyentes de cualquier religión no solo fingen ignorarlo, sino que se yerguen iracundos e intolerantes contra aquellos para quienes Dios no es más que un nombre. A base de estas calumnias y a base de estas ignorancias, Saramago difundía su ateísmo. Por supuesto, desde la altísima tribuna de su calidad literaria, pues impactó a mucha gente que llegó a creer que ese ateísmo tenía carta de presentación y que era útil para la sociedad. Como licenciado en filosofía y como doctorado en teología fundamental, me llama la atención la espantosa superficialidad de Saramago para tomar en cuenta los argumentos que muestran la existencia de Dios. Un gran despliegue de emociones, un talento incomparable para describir las cosas, pero argumentos, lo que se dice argumentos, te moriste sin darlos, estimado José Saramago. Que Dios tenga compasión de ti. Esto es De Camino, bocados de conocimiento, para que tu fe no se muera de hambre.